Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Fashion Riot. Yo soy Clara, espero que estén súper bien. Yo estoy muy entusiasmada porque este video va a ser muy especial. Pero primero que nada quiero contarles que me hice un pequeño cambio de look. Sí, me corté el cabello. También me gusta el cabello largo, pero tenía ganas de un toquecito diferente. Y pues bueno, en los comentarios díganme qué les parece, si les gusta. Y bueno, ahora sí les voy a contar porque este video va a ser muy especial. Yo sé que a ustedes les gustan muchísimo los DIY, sobre todo los DIY de bolsos. Y hacía tiempo que no hacía un video de estos porque son videos que requieren muchísima dedicación y muchísimo trabajo. Y desde que me mudé mi rutina ha cambiado totalmente, pero finalmente me he organizado y me he adaptado para crear nuevamente uno de estos videos que a ustedes tanto les gustan y a mí también, por supuesto. Disfruto muchísimo haciendo los DIYs. Y ahora se los voy a mostrar. Es este bucket bag que está chulísimo, ¿o no? A mí me encanta. Hice dos propuestas como siempre y creo que es un bolso perfecto para un look casual, para el diario, para salir durante el día y lucir muy guapas. Y el tamaño es ideal para llevar todos nuestros básicos y es un bolso sencillo pero con un estilo sofisticado y súper femenino. Espero que les guste tanto como a mí y que se animen a hacerlo porque es un proyecto que vale mucho la pena y que estoy segura que van a disfrutar un montón haciéndolo. Y pues nada, las dejo con la lista de materiales y les mando besos. Vas a necesitar estos patrones que puedes descargar en el blog de Fashion Riot en el área de descargas. También cuero o polipiel. Yo este cuero lo conseguí en Etsy en una tienda llamada Leather Treasure y en la descripción del video te voy a dejar sus redes sociales y el enlace a la tienda en caso de que quieras conseguir los mismos materiales. También vamos a necesitar pellón, que es un tipo de tela muy delgadita, y también vamos a utilizar un poco de guata que también sea delgada. Una tela linda para el forro de tu bolso, en este caso yo elegí una rosita con lunares negros. Unos ojillos pueden ser plateados o dorados y también las herramientas para ponerlos. Este kit lo conseguí en Etsy también y en la descripción del video les voy a dejar los enlaces. 1,60 m de cadena del color que hayas elegido tus ojillos. Y por último simplemente necesitas tu kit de costura. Yo por ejemplo voy a usar tijeras, alfileres, unos clips de pinza, un lápiz para marcar en la tela y por supuesto mi máquina de coser. Lo primero que vamos a hacer es cortar el material que hayamos elegido, pero lo suficientemente grande para que quepa el patrón A y el patrón B 2 veces. Después, con ayuda de una regla y de lápiz para marcar sobre la tela, vamos a hacer unas líneas paralelas, primero de un lado y después del otro lado, con el fin de que nos queden unos cuadrados o unos rombos por toda la superficie. Ya que esté listo, vas a voltear el cuero y vas a poner encima la guata y después el pellón. Estos los corté de manera que quedaran del mismo tamaño. Ahora vamos a hacer una puntada recta básica siguiendo las líneas que marcamos y hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia para que la guata y el pellón no se muevan de su lugar. De hecho, puedes usar unas pincitas de clip para unir los materiales o también cinta doble cara. Pero sea cual sea la técnica que utilices para mantener los materiales juntos, el secreto está en coserlo con paciencia. Esto que estoy haciendo se llama quilting o acolchado y puedes comprar materiales que ya vienen con el acolchado hecho, pero al hacerlo desde cero tienes la ventaja de tener un acolchado en el material y en el color que más te guste. Yo por ejemplo quería un rosita y no lo encontraba, y también hacer los rombos en el tamaño que tú quieras. Así ha quedado mi acolchado y ahora voy a marcar el patrón B y también el patrón A 2 veces y después voy a recortar las 4 piezas con mucho cuidado para que me quede lo mejor posible. El patrón de la letra C también va a formar parte del exterior de nuestro bolso, pero de preferencia hay que copiarlo en un material que no tenga el acolchado. Y te tienen que quedar 5 piezas como estas para formar la parte principal del bolso. En la tela que elegiste para el forro de tu bolso vamos a copiar el patrón D y el patrón E 2 veces cada uno. Los puedes cortar con un cortador rotativo o, como en mi caso, con unas tijeras. Y finalmente tienen que quedarte 4 piezas como estas. Y ahora sí podemos empezar a formar nuestro bolso. Vamos a comenzar por juntar nuestras piezas. Por ejemplo, la pieza del patrón B corresponde con la del patrón D y puedes juntarlas usando los ganchitos.
Después vamos a juntar las otras dos piezas que quedan, que corresponderían al patrón A y al patrón E. Nos tiene que quedar de esta forma y vamos a hacer una costura recta para unirlos. Los patrones del forro son un poquito más grandes, así que tienes que procurar que te queden bien alineados cuando estés cosiendo. Este tiene que ser el resultado. Y ahora vamos a unir los costados del bolso, que serían estas piezas, con la base, que sería el patrón C, pero como es un material un poco delgado, voy a utilizar una polipiel que es mucho más gruesa para darle una resistencia a la base de mi bolso. Y nuevamente vamos a hacer una costura recta para unirlos. Tiene que quedar así y ahora vamos a poner el otro lado del costado de la misma manera. Queda una clase de tira larga, pero para seguir formando nuestro bolso vamos a poner ahora el otro costado, el cual tenemos que cuidar que queden bien alineadas las costuras. Nuevamente vamos a hacer una costura recta. Como pueden ver, yo usé los clips y también unos alfileres para unir la tela y que no se me moviera, y esta parte es súper fácil de coser. Solamente tienes que llegar hasta el final del patrón E. Cuando quede listo vamos a doblarlo de esta manera y a ponerle unas pincitas y también alfileres para que podamos coserlo del otro lado. Ya casi queda listo nuestro bolso, de hecho ya va tomando forma. Lo único que queda es ponerle la última pieza, que vamos a coser de igual manera haciendo una costura recta. Esto lo vamos a hacer por ambos lados y recuerda que las costuras deben de quedar unidas y que tenemos que coser hasta donde termina el patrón E. Me queda por coser la base del bolso. Yo lo dejé hasta el final porque considero que unir los patrones de esta forma es mucho más fácil. Lo que vamos a hacer ahora que nuestro bolso está prácticamente formado será coser los lados del forro, que tienen una forma curva. Por la posición de la tela no es tan fácil de apreciar el procedimiento, pero es súper fácil. Viendo el resultado se van a dar una idea de cómo lo hice. Y bueno, la parte del medio hay que dejarla libre para que de esta forma sea posible darle vuelta al bolso. Ya que está completamente volteado, asegúrate que los bordes del forro queden doblados para así hacer una costura y cerrarlo y que nuestro bolso quede casi listo. Básicamente el bucket bag queda así por la parte de adentro y para que podamos apreciar el resultado por la parte principal vamos a voltearlo nuevamente. Como la parte del forro no queda del todo unida, hay que hacer una costura por todo alrededor para que quede perfecto. Cuando termines, checa cada detalle cortando esos hilitos que a veces quedan cuando cosemos. Nos va a quedar como un canasto o una cubeta y para que tome la forma de ese bolso tan lindo que queremos, simplemente vamos a utilizar unos ojillos. Yo utilicé uno de mis ojillos para marcar los agujeros en donde quería ponerlos. Para hacer los agujeros te recomiendo utilizar un sacabocados de golpe, pero en caso de que no tengas o que se haya quedado sin filo como el mío, también puedes utilizar tijeras. Se vuelve un poquito más laborioso, pero también es posible y te puede quedar un buen resultado. Después simplemente hay que introducir el ojillo, es súper fácil. Y la segunda pieza del ojillo, que es este arito plano, simplemente vas a unirlo por la parte del forro. Hay que usar esta herramienta para aplicar ojillos y un martillo para que quede bien fijo. Estos pasos hay que hacerlos 2 veces por cada lado y este tiene que ser el resultado. Los ojillos embellecen muchísimo nuestro trabajo y le dan un acabado súper profesional. Para mí los acabados son detalles súper importantes para lograr un DIY de calidad que se vea lindo y que te encante lucirlo. Por último, simplemente vamos a tomar la cadena y entrelazarla en los ojillos para que finalmente nuestro bolso quede listo. Y así queda listo, este bucket bag está divino. Yo hice 2 propuestas diferentes, uno en denim y otro en color rosa, y la verdad es que me ha encantado.
Este bolso lo puedes llevar como tú quieras, usando la cadena de diferentes formas, y decidí combinar este bolso rosita con unos jeans, un blazer en color azul marino y una camiseta blanca básica. Es un look súper casual y me encantó cómo lucía con este bolso. Este bolso lo hice con mezclilla o denim y utilicé para el forro una tela diferente como de satín que combinara con la tela, y pues básicamente son los mismos pasos, simplemente usando diferentes materiales. Así que ya saben, chicas, una vez imprimiendo los patrones, ustedes pueden crear sus bolsos poniéndole su toque personal y sacar esa diseñadora que llevan dentro. Espero que este DIY, estos bolsitos, les hayan gustado tanto como a mí. No olviden poner en los comentarios cuál fue su favorito y tampoco olviden dejarle un like a este video, se los agradecería muchísimo. También recuerden que pueden seguirme por medio de mis redes sociales para que siempre estemos en contacto. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Riot. Bye.